Vamos a tener el honor de presentarles otra profesional de lujo que nos está acompañando el día de hoy, la licenciada Mercedes Méndez de Argentina. Mercedes es psicóloga de la Universidad Católica Argentina, ha realizado tareas de coordinación, supervisión, auditorías de terapeutas en el Centro Privado de Psicoterapia. Es instructora de mindfulness en reconocidas instituciones y actualmente formando parte del equipo de psicoterapia cognitiva de INECO. Coordina además el equipo de mindfulness en INECO y es directora del curso de posgrado para profesionales de la salud de la Universidad de Favaloro. Mercedes Méndez nos trae hoy los aportes del mindfulness en tiempos de transformación. Mercedes, bienvenida. Te vamos a ceder la palabra. Ahí está tu audio. Ahí estamos. Un placer, un honor contar con otra de las profesionales de INECO, por supuesto, al igual como en nuestro primer congreso, que ha estado el doctor Pablo López. Agradecerle al doctor Facundo Manes por toda su colaboración de un plantel de lujo que tiene la Fundación INECO. Bienvenida, Mercedes. Gracias, Valeria, gracias por la presentación. Y bueno, hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Bueno, un poco lo que Valeria comentaba, mi idea era compartirles algunas reflexiones acerca de lo que el mindfulness puede aportar en tiempos de transformación, que uno podría tomarlos como que todo el tiempo estamos en tiempos de transformación, con lo cual el mindfulness puede ser una herramienta que acompaña siempre. Pero bueno, creo que también estaba la doble mirada de entenderlo como este particular tiempo que estamos transitando, en donde la transformación es como quizás la moneda corriente y lo que atraviesa todo lo que estamos viviendo en diferentes sentidos. Yo no sé muy bien si todos tienen alguna idea de lo que es el mindfulness, si han tenido alguna experiencia. Pero bueno, la idea era contarles un poco de qué se trata, para que lo tengan claro, sobre todo la gente que no lo sabe, y después sí enfatizar en estas cuestiones que yo creo que son los aportes o lo más contundente que tiene la herramienta para poder acompañarnos en tiempos de cambios, de transformación, que no solamente a veces vienen por afuera, sino que muchas veces vienen por dentro y hasta son buscados por nosotros. Por ahí no necesariamente que estamos en un momento de transformación, pero que llegamos a un punto de nuestra vida en donde queremos cambiar algunas cosas y lograr aprender y desplegar otros aspectos de nuestra personalidad, o de nuestro ser, ¿no? Sería más que nada. ¿Me escuchan bien, no? ¿Se escucha bien? Ok. Bueno, un poco para entender de qué hablamos cuando hablamos de mindfulness, ustedes saben que en realidad el mindfulness es una capacidad que tenemos todos, humana, universal, que es la capacidad de ser conscientes de lo que hacemos mientras lo hacemos. Esto que parece una obviedad, en realidad no lo es tanto en nuestra vida cotidiana, porque normalmente tendemos a estar bastante desconectados entre lo que hacemos, lo que pensamos y lo que sentimos, y también desconectados de nuestro cuerpo. Entonces, en realidad, esta capacidad que todos tenemos innata, de algún modo, y además por la cultura que llevamos, que también favorece que uno haga muchísimas cosas, que uno corra todo el día, que uno se desconecte de su propio centro, requiere de parte de nosotras un entrenamiento, requiere una clase de práctica continua para que podamos reconectarnos con esa capacidad. Y esto es lo que hoy se conoce normalmente como el mindfulness, tal y como nos llega últimamente, más ahora, ¿no? Que hay mucha gente que está como interesada y volcada hacia el mindfulness, porque se ideó un programa que justamente lo que hace es entrenar en esta capacidad, que es la capacidad de aprender a autorregular nuestra atención. Esta posibilidad de aprender a autorregular nuestra atención está protocolizada, es un entrenamiento que tiene una clase de distintos temas que se van tratando y distintas prácticas que son las que nos permiten
hacer como si fuera la ejercitación de la autorregulación de la atención. Esto de aprender a llevar la atención una y otra vez allí a donde yo quiero llevarla. Porque sabemos que la atención es corta, es dispersa, es selectiva, tiene un montón de cuestiones que hacen que nosotros normalmente no estemos atentos, presentes en aquello que estamos haciendo. Entonces este entrenamiento lo que hace es enseñarnos a reconectar con esta capacidad que tenemos. Las clases tienen algunos temas teóricos que nos enseñan un poco qué nos pasa, cómo percibimos, cómo pensamos, cómo sentimos también, nos ayuda a reconocer eso y, por otro lado, están nutridas de una serie de prácticas que son provenientes de lo que son las culturas más orientales, de lo que tiene que ver con todo lo contemplativo, que son ejercicios de yoga, alguna meditación formal, respiración consciente, que lo que hacen es justamente generarnos ese espacio acotado en tiempo y forma, de silencio, de quietud, en donde yo me dedico ese rato a practicar esta herramienta de ir orientando mi atención allí a donde quiero llevarla. Y esta es una parte que un poco empieza a vislumbrar entre las cosas que son importantes para tener en cuenta en tiempos de transformación. Si nosotros tuviéramos que decir, bueno, ¿cuáles son los 3 componentes básicos del mindfulness? ¿Qué ingredientes necesitamos? ¿Cuáles son las 3 cosas básicas del mindfulness? Por un lado tenemos lo que es la intención, por otro lado tenemos lo que es la atención y lo que es la actitud. Estos 3 elementos son los que componen y son el corazón del mindfulness, y los 3 se realimentan a sí mismos cada vez que practicamos. La intención es aquello que me va a permitir darle la dirección a la práctica, es el por qué practico, qué estoy buscando. Nosotros cuando nos acercamos a la práctica del mindfulness, normalmente nos acercamos buscando bienestar, buscando reducción de estrés, a veces manejo de pensamientos, un poco de paz, dicen algunos alumnos cuando vienen a los cursos, recuperar el espacio con mi cuerpo, llevarme mejor con mi cuerpo. Entonces, la intención es ese primer sentido, ese primer propósito que me va a llevar a disponerme y generarme a aprender a autorregular mi atención ahí a donde quiero llevarlo. La parte de la atención, Kabat-Zinn, que es el que ideó este programa, que es el que enseña y entrena en esta capacidad de autorregular la atención, él lo creó en el año 79, va a decir que la atención a donde la tenemos que llevar es siempre al momento presente. Entonces, en el entrenamiento en mindfulness, con esta intención que le damos a la práctica, lo que vamos a hacer es tratar de prestar atención al momento presente, pero él va a decir que no es una atención cualquiera, no es una atención cognitiva, no es una atención racional, como quizás estamos acostumbrados a pensarla nosotros, sino que él va a hablar de una conciencia totalizadora, abierta, receptiva, que sobre todas las cosas incluye y recupera de manera muy fuerte a los sentidos, la conexión con los sentidos y la experiencia de los sentidos como una fuente de información acerca de nosotros y de lo que nos pasa alrededor de nosotros. Entonces no es una conciencia cualquiera, o una atención cualquiera, sino que es una atención con conciencia plena que incluye los sentidos. Y por último, lo que va a decir es la actitud mindfulness, que para mí es la más importante a lo que quisiera reflexionar con ustedes hoy, que tiene que ver con la transformación, es la cualidad. ¿Sí? La cualidad con la que yo me voy a atender, porque yo me puedo atender a mí mismo, o sea, puedo prestarme atención y decir, bueno, a ver qué me está pasando, pero puedo ponerme en una actitud tal vez juiciosa, puedo ponerme en una actitud tal vez crítica, puedo ponerme en una actitud tal vez de sobreexigencia, y todo eso va a modificar también la experiencia, porque la actitud y la cualidad de la actitud es la que le termina de dar el sentido y la que termina de generar transformación en nosotros. Y esa cualidad, Kabat-Zinn originalmente dice, es la capacidad de no juzgar, que esto es un concepto bastante proveniente de Oriente, básicamente del budismo zen, que es desde donde se nutre mucho de las prácticas del mindfulness, y es esta capacidad de no juzgar, que para nosotros los occidentales es bastante más difícil. Yo creo que para los orientales también, pero para nosotros que estamos en una cultura
con muchos resabios de lo que es el pensamiento más racional cartesiano, nosotros nos nutrimos y nos guiamos mucho por lo que hay que hacer y los juicios y las opiniones, que por supuesto no son ni buenas ni malas, sino que simplemente lo que practicamos cuando practicamos mindfulness es la posibilidad de ensanchar esta conciencia y darnos cuenta que podemos relacionarnos con la experiencia sin la necesidad de estar juzgando todo el tiempo cómo eso está ocurriendo, cómo está pasando, o cómo estoy yo siendo con eso que me está pasando. Entonces esto es algo central, quizás para mí es lo que le termina dando, con el correr del tiempo y de las prácticas, lo que termina generando esa idea de ir transformándome, porque es en esa relación que yo voy generando a partir de lo que voy observando en mí, en las prácticas meditativas y en la vida diaria también, es esa cualidad la que me permite de algún modo ir generando una relación diferente con lo que me pasa, que es lo que después va a ser también la posibilidad de que esa experiencia empiece a cambiar. Entonces, ahora voy a tratar de compartir mi pantalla, así les muestro algunas cosas. Espero que esto salga bien, porque no siempre sale bien. Esperen un segundo. A ver. Perdón, pero esperen que no lo encuentro, a ver si lo puedo encontrar desde acá. No sé por qué. No, esto no quiero. A ver. Ahí no ven nada ustedes, ¿no? A ver si puedo. Todavía Bueno, no aparece. Fíjate si aperturas el archivo y cuando pones compartir te va a aparecer seguro que ya está abierto. dale, pero eso es lo que hice, pero no lo encuentro. Pero entonces tengo que salir de la pantalla esta, ¿no? O minimizala, así puedes ver mejor dónde está ubicado el archivo. Perdón, Este no sería mi fuerte. Ok, a ver, ahí debería. Ahí va. ¿Ahí lo ven? ¿Apareció? Bien. Ahí apareció. Fíjate en la copita de abajo, así lo vemos más amplio. Bien, ¿estamos Perfecto, bien? perfecto. Perdón, les juro que no es mi fuerte esto. Bueno, bien. Entonces, estábamos hablando, repasando lo que les dije recién de la definición de Kabat-Zinn, que él va a decir que es esto de prestar atención, que es de manera especial con conciencia plena, que como les decía antes, incluye los sentidos, porque yo puedo prestar atención, pero bueno, un francotirador también a punto de matar a una presa también va a prestar una atención muy ajustada, pero no va a tener todo el resto que tiene la práctica de mindfulness, que la nutre y la modifican y hace que todo lo que viene después y la transformación personal se nutra de los otros puntos de la atención plena. Con intención, porque es algo voluntario. Nosotros la práctica de mindfulness la hacemos desde un lugar intencional, no es algo que alguien me aplica, sino que requiere de mi disposición y de mi actitud de interés a practicarla. En el momento presente, porque un poco lo que vamos a hacer es llevar la atención al momento presente. Esto es lo que practicamos todo el tiempo cuando hacemos las prácticas formales. Y por último, esto que yo les decía, que es la actitud de aprender a no juzgar,
que incluye de alguna manera la aceptación, la compasión y la ecuanimidad. Porque justamente lo que practicamos cuando intentamos aprender a no juzgar es ir aceptando lo que va sucediendo momento a momento. Y por momentos, eso que es ir aceptando lo que va pasando por momento a momento, que a veces puede requerir de nosotros un cambio, algo que nosotros tengamos que hacer con eso, y a veces va a implicar solamente aceptación, compasión y ecuanimidad, ¿no? Encontrar el punto justo. Como les decía, se entrena autorregulando intencionalmente la atención momento a momento, que eso es lo que hacemos en cada una de las prácticas, volver una y otra vez, porque sabemos que la mente se va a distraer, entonces tenemos que aprender a volver. Esto fue estudiado por Kabat-Zinn y su equipo, de Richard Davidson, y ellos justamente lo que observaron es que la plasticidad mindfulness y lo que se iba logrando también a nivel de neuroplasticidad, o sea, cómo el cerebro se iba modificando a partir de lo que las personas iban practicando, tiene que ver justamente con esto de volver una y otra vez al momento presente. Ese es el momento en el que el cerebro empieza a adquirir otras capacidades que se van despertando. Todo el programa inicial de Kabat-Zinn fue medido, la gente fue estudiada antes, durante y después, no solo a nivel por ahí más de cuestiones de toma de test y demás, sino que se los llevó a los resonadores y se observó también el cambio que sucedía en la anatomía del cerebro. La mayoría de los cambios tuvieron que ver con lo que es la corteza prefrontal, que sobre todo se encarga de todo lo que tiene que ver con lo que se podría llamar un control ejecutivo, que es esta capacidad de poder regular lo que nos pasa para poder accionar de manera adecuada en el ambiente, ¿no? Y por otro lado, el cambio fisiológico que se produce es un estado hipometabólico de predominio parasimpático, que esto, diciéndolo en fácil, es que se produce la respuesta de relajación. Las prácticas de mindfulness generan la respuesta de relajación, por eso el mindfulness se conoció en el mundo como un programa para reducción de estrés, porque es lo más importante y lo que tiene más sostén científico de todos los estudios que se han venido haciendo, que en la actualidad siguen creciendo, hay muchísimos estudios, muchísimos papers, en algunos momentos también se les hicieron algunas críticas porque parecía que el mindfulness iba para todo, y claramente no, había un montón de cosas que no era exactamente el mindfulness lo que podía ayudar. Pero bueno, volviendo a lo que quisiera pensar un poco con ustedes en relación a este momento de la transformación, este modelo que está en inglés, pero yo se los voy a ir diciendo en castellano, que es el modelo de Shauna Shapiro, una referente muy importante en el mundo de mindfulness, a mí me parece como muy claro y muy significativo en lo que hace el proceso de transformación y cambio de una persona a partir de la práctica del mindfulness, ¿no? En un primer momento parecía que el mindfulness era, bueno, cómo estar presente, cómo aquietar la mente, sobre todo esto, ¿no? De cómo estar más conectados con el presente. Y eso es un montón, es verdad, pero es una herramienta que es mucho más profunda y que genera muchas más posibilidades. De hecho, para mí es una herramienta que no tiene fin, porque como trabaja con el momento presente y con cómo vamos siendo nosotros en el momento presente, eso se renueva todo el tiempo. Todo el tiempo yo soy distinto del que era hace un rato en algún punto, ¿no? Entonces todo el tiempo tenemos nuevos inputs y nuevas relaciones, nuevos aspectos que se renuevan en esta práctica del mindfulness. Entonces, como ven arriba, fíjense que tenemos intención, atención y actitud, que es el triángulo que ya dijimos básico de mindfulness. Ahora, de ahí sale una flechita que dice esto de repercibir. Porque, ¿qué va pasando? Cuando uno empieza a practicar el mindfulness y va generando este entrenamiento que incluye la intención, la atención y la actitud, la verdad es que la experiencia empieza a cambiar, y cuando la experiencia empieza a cambiar, uno también empieza a cambiar la manera que tiene de percibir y ver el mundo. Cuando nosotros estamos automatizados a las corridas,
sin parar y sin ver hacia dónde estoy prestando atención, cuál es la intención, qué es importante para mí en este momento, o la actitud, cómo me quiero relacionar con esto que me está sucediendo, eso empieza a generar un cambio en cómo yo percibo las cosas. Y ese repercibir va a llevar a otros 4 cambios importantes que se ven en la gente a partir de un seguimiento de trabajo con mindfulness, que es a la flexibilidad cognitiva, emocional y conductual, a lo que ellos llaman exposición, que ahora vamos a ver un poquito más, lo que es la clarificación de valores y lo que es la autorregulación o la autogestión. Esto sostenido en el tiempo va llevando a la transformación y al cambio. De estos voy a hacer algunos punteitos de algunos. En cuanto al repercibir, bueno, lo primero que vamos viendo cuando, en realidad con cualquier meditación, no solamente con la meditación mindful, es que se genera este metamecanismo, es decir, tenemos conciencia de que lo que contemplamos es distinto a la mente que lo contempla. Y esto es, que parece una obviedad, en la experiencia es sumamente contundente, porque nosotros en nuestra vida diaria estamos totalmente acostumbrados al automatismo de nuestra manera de ver las cosas, y sentimos y pensamos y actuamos en función de creencias, en función de voces internas, o de roles, o de historias, o la historia que me cuento, el guión de mi vida, como ustedes lo quieran llamar, que para nosotros es vivido como una realidad en sí misma. Cuando yo logro practicar desde el mindfulness esa posibilidad en donde puedo separarme un poquito, generar un pequeño espacio entre lo contemplado y yo que lo contemplo, ¿no? Y ahí empieza a generarse una diferenciación que permite, de algún modo, un cierto espacio de libertad, ¿no? Una cierta distancia en donde ya no soy arrollado por la historia que me cuento, por los mandatos y por las cosas que creo que tendría que hacer y pensar, sino que puedo desautomatizar eso. Y de a poco voy practicando convertirme en una serie de testigos de esos fenómenos, sin que esos fenómenos sean los dueños y maestros de mi vida, ¿no? Lo que decimos en mindfulness es el observador neutral. Es decir, puedo decir, soy yo que estoy observando que en este momento siento miedo, ¿sí? O que tengo este pensamiento. En el automatismo de la vida cotidiana, lo que nosotros sentimos es miedo, y eso desencadena en nosotros una idea acerca de nosotros, una conducta que tenemos que tener frente a eso. No tenemos posibilidad de tomar esa distancia y decidir tal vez algunas cosas. Sale todo como en automático. Entonces, lo que vamos logrando con esta posibilidad de repercibir es justamente pasar de la subjetividad a la objetividad, que en realidad es un proceso del desarrollo humano de todos los seres humanos, ¿no? Cuando nacemos somos pura subjetividad y de a poco vamos empezando a tener esta capacidad de ser más objetivos. Pero es cierto que cuando las papas queman o cuando hay algo que para mí es muy importante, que lo tengo muy aferrado a mi vida, cuesta un montón ser conscientes de que ahí hay algo objetivo. Lo vivimos como propio. Cuando alguien en algún momento, o yo mismo me empiezo a sentir mal por algo, y empiezo a pensar que entonces hay algo que no está muy bien conmigo, y que encima no lo estoy manejando muy bien, rápidamente voy a llegar a la conclusión de que hay algo que no anda bien conmigo. Eso, en realidad, se fue construyendo por una historia que yo me la creí tal y como me la conté. Si yo logro desde la práctica, desde la observación, desde la conciencia, empezar a darme cuenta que eso es un fenómeno pasajero, impermanente, construido, y que no es una verdad eterna, inamovible de mi persona, la relación empieza a cambiar. Y los efectos, por decirlo de algún modo, también empiezan a cambiar, porque voy a tomar otras decisiones. Entonces lo que tratamos de hacer con esto de la repercepción es darnos cuenta de esta mirada no conceptual, ¿no? Como empezar a tener una mirada que no sea desde cómo me parece que son las cosas, sino desde la experiencia directa, ¿no? De cómo lo estoy sintiendo en este momento, más que armándome un concepto de qué es lo que está pasando y cómo me estoy sintiendo, que ahí es donde a veces se nos empieza como
a complicar un poco más la distancia óptima, por decirlo de alguna manera, y empezamos a tal vez a sufrir un poco más de la cuenta o innecesariamente. Bien, y de estas 4 puntos que les había marcado del modelo de Shapiro, bueno, para mí la autorregulación es uno de los más importantes, que tiene que ver un poco con esto de repercibir sobre todas las cosas, y que pensamos la autorregulación como esta estabilidad en el funcionamiento y la adaptabilidad al cambio, ¿no? También pensando en el momento que estamos viviendo y todo lo que eso implica. Entonces, ¿qué se activa? Por un lado, esto de repercibir para no identificarnos con lo que pensamos y con lo que sentimos, que por supuesto esto requiere entrenamiento y práctica. Cualquier habilidad que siento que es nueva o que no tengo tan canchera va a requerir de mí una práctica, y el mindfulness tiene que ser un poco una práctica porque culturalmente nos cuesta un montón sino sostener estos espacios para poder desidentificarnos y ver con más objetividad qué pensamos y qué sentimos y cuáles son las respuestas que queremos dar a eso. Y lo que termina de generar esta posibilidad de sentir que uno puede autorregular algo es ese espacio de libertad para decidir la respuesta. Cuando nosotros estamos condicionados por el automatismo, no existe esa libertad. O sea, yo siento miedo, salgo corriendo. No hay una observación, no hay una conciencia, no hay una pausa, no hay un detenimiento, es directamente la conducta a partir de lo que sentí, totalmente automatizada. Cuando yo voy aprendiendo a dirigir mi atención, a autorregular mi atención hacia mí mismo, y voy viendo cuáles son los pensamientos, cuáles son las emociones, cuáles son las sensaciones físicas que en este momento están en juego, tomar conciencia, y puedo relacionarme con eso de una manera no tan rígida, sin tanto juicio, sin tanto concepto, sino simplemente meterme con la experiencia directa, a ver cómo es esto que siento, a ver cómo es esto que pienso, y dejar que eso esté en mí, ahí voy generando este espacio de libertad. Por supuesto, con esta idea que son fenómenos psicológicos pasajeros, no son verdades mías, ¿no? Es como, bueno, se viven como verdades de uno, pero que no necesariamente deberían llevarme siempre la misma conducta como reactiva. Entonces, si yo puedo darme cuenta que, por ejemplo, estoy muy tomada por un pensamiento obsesivo o rumiativo que me da vueltas por la cabeza, es la posibilidad de darme cuenta de eso. Ah, mira, ahí estoy rumiando, ahí estoy pensando un montón, ahí estoy enganchada con esta idea. Y ahí es donde uno hace la pausa y aparece esta distancia óptima que me permite decir, bueno, ok, ¿cómo lo siento? ¿Qué le pasa a mi cuerpo frente a esto? ¿Qué le pasa a mis emociones frente a esto? Y a partir de ahí decidir la respuesta que quiero dar para responder a esa situación. Entonces, todo el tiempo en Mindfulness trabajamos con la autorregulación porque todo el tiempo estamos trabajando a una clase de autoobservación, que es una observación o un zambullirse a lo que nos pasa a partir de la pausa, a partir de la conexión con el cuerpo, con la respiración, y desde ese lugar ir despertando esta presencia, este awareness, ¿no? Este darse cuenta, como le dicen los americanos, de lo que me pasa, con una mirada cada vez menos contaminada, no porque dejen de aparecer los condicionamientos, sino porque somos cada vez más conscientes de que esos condicionamientos están y muchas veces nos llevan puesto y no tenemos chance de tal vez ni darnos cuenta, ni cambiar o decidir la respuesta que queremos dar a ese momento. Y además de todo eso, en la autorregulación, como acá trabajamos con el momento a momento, esto que una vez, por ahí en algún momento lo puedo hacer, y mira, en esto pude autorregular y decidir la respuesta que quería dar, lo cierto es que como el momento presente se renueva todo el tiempo estamos actualizando esta autorregulación, porque no es algo acabado que terminó, sino que es algo que se renueva constantemente
y va a demandar, por decirlo de alguna manera, de una atención despierta para que yo siga viendo, bueno, esto nuevo que pasó, cómo me impactó, qué sentí, cómo fue, y qué quiero hacer con esto, ¿no? Entonces, bueno, para mí la autorregulación es un punto, creo yo, es una parte muy interesante, y creo que en este momento de cuarentena, de aislamiento, la posibilidad de encontrar pequeños espacios que sobre todo implican en un primer momento darme cuenta de lo que me pasa, porque tengan en cuenta que el automatismo lo que muchas veces hace es desconectarnos de la conciencia de la posibilidad de darnos cuenta de lo que nos pasa. Cuando estamos muy automatizados, lo que nosotros vemos es un accionar. Corro como una loca, hago 5.000 cosas, consumo redes sociales, consumo comida, consumo esto. No vemos qué es lo que inició ese proceso. Y muchas veces eso, la verdad es que se inicia a partir de la falta de conexión o de identificación o de registro con lo que siento y que me pasa. Porque tenemos una facilidad enorme para eh, no querer sentir a veces la incomodidad o la molestia, que es lógico porque nuestro cerebro está preparado para eso, ¿no? Tendemos a buscar el placer y evitar el desplacer, pero eso a veces nos deja limitados. Y en cambio, la posibilidad de la conciencia y de tener este metamecanismo de repercibir y de observarnos observando, digamos, nos genera ese espacio de libertad que también nos va a permitir esta autorregulación, ir viendo qué es lo que me pasa, qué es lo que esta situación requiere de mí, qué es lo que necesito, todas preguntas que son muy necesarias para que podamos ser responsables en nuestras respuestas y no de nuevo automatizados en una especie de casi inconsciencia, ¿no? En donde vamos por la vida tomados por una agenda que muchas veces ni nos hace bien ni la queremos, pero estamos en ese arrebato, ¿no? Y la otra idea que me parece interesante y también para este momento de pandemia, digamos, es el tema de la exposición. La exposición tiene que ver con la posibilidad de animarnos, por decirlo de una manera, a poder estar con aquello que nos aparece, que también, otra cosa que parece una obviedad, pero que en la cotidianidad no lo es tanto, porque cuando nosotros encontramos una incomodidad o encontramos una situación, un conflicto con otro, un pensamiento, una emoción que no nos gusta o que creemos que no debería estar ahí, vamos a tender a evitar, a postergar, a negar, a no querer ver qué es lo que está pasando ahí. Entonces, la exposición tiene que ver un poco con esto. No es una exposición que tampoco es así de lleno, si es algo que me cuesta, que me resulta difícil, va a ser una exposición gradual, pero que tiene que ver con la posibilidad de aprender a mirar lo que me pasa con amabilidad. Y acá vuelve a aparecer la actitud mindfulness. No es que me voy a exponer y voy a empezar a ver qué me pasa para volver a retarme o para volver a pedirme algo o para decir no haces las cosas lo suficientemente bien, sino que es un acercar con amabilidad, con amistad, con una intimidad con uno mismo que permita de algún modo, de a poco, relacionándonos distinto con eso, ¿sí? Y eso, esa exposición continua hacia eso, ese entrenamiento en ir animándonos a sentir lo que nos pasa, a estar presentes en nuestra experiencia, no es que va a hacer que eso desaparezca, porque siempre vamos a tener pensamientos difíciles, siempre vamos a tener emociones desagradables, siempre vamos a tener situaciones incómodas, dolorosas, sufrientes, etc. Pero si uno aprende a plantarse en la posibilidad de animarme a estar con eso que me pasa, vamos desarrollando una mayor tolerancia, una conciencia más abierta, que es capaz de contener lo que vaya apareciendo, y eso da otra fuerza y otro sostén, ¿sí? Y en esto también ayuda mucho el concepto de impermanencia, también oriental, budista, entender que estas cosas son
siempre impermanentes, que se van moviendo momento a momento y que no duran para siempre, ¿no? Como a veces la mente que etiqueta, dice, bueno, esto es para siempre, si te sentís mal, entonces te vas a sentir mal mucho tiempo. Bueno, no es tan así si yo lo miro de cerca, porque si lo miro de cerca nos damos cuenta que hay movimiento siempre, incluso dentro del malestar las cosas se van moviendo y van cambiando todo el tiempo, y también practicamos esta mirada, esta capacidad de observar y de estar atentos a esas sutilezas. Era un pensamiento o era una sensación física que me dolía, el pedacito de acá del hombro, pero bueno, si lo miro de cerca era más acá y ahora no tanto, antes me dolía más, ahora me duele menos. Vamos observando esas pequeñas sutilezas. Entonces yo creo que un poco retomando, teniendo en cuenta esta época de todo lo que nos está pasando, que creo que es muy abrumante y hay mucha emoción activada en todos nosotros, contar con una herramienta que de algún modo nos permita estar ahí con lo que nos pasa primero, ¿no? Animarnos a registrar, animarnos a quedarnos con eso, aunque sea en mínimas dosis, un ratito, pero poder estar con el malestar va generando esta relación diferente y va generando un alivio en las personas. La verdad es que las personas agradecen un montón, incluso aquellas que no tienen experiencia previa, que siempre es una duda, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos que recién empiezan? Y la verdad es que lo registran y lo piensan a ver de esta manera y les va generando una clase de alivio esto que les estoy contando. Y lo mismo que la posibilidad de aprender a autorregularse, ¿no? A ir observando ese movimiento y ese chequeo, también dar lugar a una especie de escaneo personal de cómo estoy, ¿no? Cómo me siento, qué pienso, qué sensaciones físicas están presentes, siempre con la actitud que proviene del mindfulness, que es una actitud de amistad, de compasión, en el caso de que obedece a algún sufrimiento, pero si no es de amistad y de presencia en eso, porque nosotros lo que practicamos es presencia plena, que la presencia plena quiere decir incondicional. Cuando vos tenés un amigo que decís es incondicional, está para todo lo que necesito, eso se traslada a la práctica de mindfulness con uno mismo. No con condiciones de, bueno, pero ¿sabes qué? Lo tendrías que haber hecho mejor, o en realidad te faltó esto. No, es incondicional. Estoy acá, aunque esto lo hayas hecho más o menos, te haya salido más o menos, estoy acá. Eso es lo que practicamos cuando practicamos mindfulness, ¿no? Y eso es lo más transformador que tiene el mindfulness, porque la parte de la atención o del presente, que es súper importante obviamente, pero para mí son como la preparación para esto que es la gran transformación. Bueno, sigo un poquito. Esto rapidito, básico, para que entiendan el programa que entrena en esta capacidad de autorregular nuestra atención y todo lo que venimos contando, es un formato grupal, que son 8 encuentros semanales de 2 horas cada encuentro, y que incluye una jornada intensiva de 6-7 horas, que en realidad es una especie de mini retiro, que es una experiencia solo de práctica, que justamente busca que uno pueda afianzar todo lo que viene apareciendo, lo que viene viendo en el largo del curso. Estos encuentros tienen una teoría y una práctica, y se les pide que practiquen en la semana los ejercicios que les vamos dando para que puedan traer después sus dudas, sus consultas, porque la idea es que esto sea un entrenamiento que después uno pueda hacer solo, porque pareciera difícil porque es como que va contra lo que nosotros tendemos a hacer por ahí, pero es simple, no requiere de muchas cuestiones y no requiere que uno tenga que ir a ningún lugar en especial ni nada. Una práctica uno la puede hacer en su casa con los elementos que tiene, ¿no? En ese sentido es simple y fácil, ¿no? Y accesible. Sí, obviamente, bueno, cuesta, es verdad. Y los beneficios que
están como más comprobados científicamente, tienen que ver con, bueno, los primeros estudios se hicieron en relación a la percepción del dolor crónico. Los primeros estudios se hicieron sobre esto y la verdad que es muy interesante y tiene que ver un poco con lo que venimos hablando, porque justamente lo que se les enseña a los participantes en el entrenamiento de mindfulness para el dolor crónico tiene que ver con, de nuevo, con la relación con el dolor. O sea, no es que el mindfulness va a hacer que uno cambie la realidad, o lo que pase, o que cambie el chip de uno y diga, bueno, ahora no me importa más nada, y corto el lazo con todo y me voy a vivir al Congo belga. No, es muy presente, muy responsable, muy con bastante sentido común, si uno lo ve, y ello es un poco lo que nosotros vemos a partir del entrenamiento en mindfulness y la práctica de mindfulness, es que nosotros lo que muchas veces hacemos es que desde nuestra resistencia y reactividad a aceptar lo que nos pasa, generamos más tensión y más sufrimiento. O sea que además de tener el sufrimiento y el dolor propio de la vida, al querer evitar o al querer que eso no esté, o querer que eso sea diferente, o querer que sea un poco más, todas esas ideas de que las cosas no están bien y tendrían que estar de otra manera, generan más presión, más resistencia, más tensión y por ende más sufrimiento. Bueno, desde este mismo lugar, habilidad para incrementar la tolerancia al dolor o al sufrimiento. Esto se ve también bastante, sobre todo en los pacientes con dolor. Y este punto, que es la disminución del estrés, de la ansiedad y los estados depresivos, es como el más fuerte de todos, porque es un programa de reducción de estrés. Uno aprende a conocer cómo funciona el estrés en la vida de uno y empieza a sembrar algunas semillas que germinarán antes, después, cada uno según la intensidad que le ponga a la práctica también, pero cuando empieza a cambiar la relación con ese estrés, empieza a haber una disminución del impacto del estrés. Lo mismo que la ansiedad y los estados depresivos. Ayuda a mejorar la adherencia a los tratamientos médicos y psicológicos. Esto no es un tratamiento per se, es un tratamiento complementario, si se quiere, porque es un acompañamiento de otros tratamientos. No reemplaza ni un tratamiento médico, ni un tratamiento psicológico, ni un tratamiento psiquiátrico. Si bien el acompañamiento de esos tratamientos con el mindfulness logra mejor adherencia a los tratamientos y un poco más más éxito en los resultados. Favorece el desarrollo de la empatía, la paciencia, la autoobservación. Bueno, esto un poco lo vimos ya, lo que es la autoobservación y la paciencia. Con respecto a la empatía, lo que uno trabaja desde el mindfulness, desde esta cualidad que yo les comentaba, que tiene que ver con aprender a conectar con cualidades internas que también todos tenemos y que hoy sabemos, gracias a las neurociencias, que son cualidades que se practican, se aprenden, se agrandan, se pueden hacer, digamos, se pueden cambiar absolutamente. Antes pensábamos que si alguien no era paciente, no iba a ser paciente nunca, si alguien no era empático, no iba a ser empático nunca. Y si bien obviamente que hay características más psicobiológicas propias de cada uno, son todas cuestiones que hoy sabemos que se pueden entrenar. Y la práctica de la meditación es un buen ejercicio para que uno aprenda a practicar estas cualidades, ¿sí? Despacito, con mucho cuidado, pero uno lo va logrando. Después, motivación para realizar cambios en la calidad de vida. Es una práctica que ordena y regula muy bien las energías. Y como estamos hablando de la posibilidad de aprender a descansar despiertos, es lo que hacemos en mindfulness, aprender a descansar despiertos, sin tener que volvernos locos todo el día, sino pudiendo en el día ir generando espacios de descanso activos, de descanso consciente, que es también lo que hacemos en las prácticas. Bueno, la energía también se acomoda de un modo distinto y genera como esta intención de hacer otros cambios en la calidad de vida de uno. Mayor conexión social y enriquecimiento de los vínculos. Esto también se ve favorecido, sobre todo por lo que tiene que ver con el trabajo con uno mismo, que después uno lo vuelca hacia la relación con los demás. Cuando yo soy más consciente de mis limitaciones, de mis condicionamientos, de los lugares en donde me aprieta el zapato, de lo que me cuesta hacer, de lo que me duele, de lo que me molesta,
y puedo generar una relación de mayor amistad con eso que me pasa, eso también lo puedo trasladar a la relación con los demás y ser más comprensivo, ser más tolerante y enriquecer mis vínculos. Y también, bueno, mejoras en el sistema inmunológico, en el sistema nervioso, en la función endocrina, este último está en estudio, pero bueno, el sistema inmunológico se ve reforzado por la práctica de mindfulness, de nuevo, porque estamos ejercitándonos en una herramienta que básicamente nos ayuda a reducir el estrés, con lo cual vamos de algún modo previniendo nuevas situaciones de estrés y tratando de no dejar, el estrés es muy automatizado en nosotros, y muy silencioso, y si nosotros no los vemos, empezamos a desarrollar otras conductas que finalmente vuelven a ser nuevas fuentes de estrés, ¿no? Desarrollamos nuevas conductas para lidiar con lo que nos va dejando el estrés, y eso genera una nueva fuente de estrés. Si yo logro ver eso, y por ejemplo, quizás decidir no reaccionar, por ejemplo, si yo estoy muy estresada en el trabajo, vuelvo agotada, sobrepasada, y lo único que digo, ay, bueno, me tomaría una copa de vino como modo de solucionar eso, si eso lo repito una y otra vez, otra vez, y lo genero como un hábito, bueno, después, por ahí sí logro en el momento un placer que me descomprime un poco, pero a largo plazo sigue estando el estresor, y además tengo otro estresor, que es que dependo de alguna otra cosa para poder relajarme, ¿no? Entonces, que no está saludable si abuso de ella, a eso voy. Entonces, bueno, esto también es interesante de tenerlo en cuenta como prevención de situaciones de estrés. No siempre, ¿no? Claramente, hay otras que, muchas de estas cosas que nos agarran desprevenidos y pasan igual, pero cuanto más podamos practicar estar despiertos, ¿no? Atentos, más posibilidades tenemos de saber dónde estamos parados, de enriquecer y de registrar nuestra experiencia y nuestra vida cotidiana. Bien, bueno, hasta acá, esto lo voy a correr, así vuelvo acá. Bueno, muy bien, me imagino que tendrán algunas preguntas y dudas, pero estoy pensando, mi idea era que hiciéramos una pequeña práctica, entonces quizás hacer una práctica ahora para que ustedes puedan vivenciar en este momento más o menos lo que es una práctica de mindfulness, capaz que algunos ya la hizo alguna vez, y después sí, dejar un rato para las preguntas y las observaciones y aquello que les vaya surgiendo, si les parece. ¿Sí? Excelente, Mercedes. Yo creo que sí. Estamos ansiosos para ver el ejercicio que nos traes y luego aperturamos el ratito para las consultas. Dale. Bueno, les voy a proponer que se pongan en la postura que ustedes quieran. Hay posturas en mindfulness, vamos haciendo distintas posturas, así como hay distintas prácticas que son centrales para aprender y entender, digamos, de qué se trata, que igual siempre, esto se los digo para que no se vuelvan locos, siempre al principio no se entiende nada, y yo lo que les digo a mis alumnos es, o sea, intuitivamente sí, uno dice, me puede picar acá, yo siempre les digo, bueno, ojalá que esto les sirva para inspirarlos y que tengan ganas de conocer más, y que les genere muchas preguntas e interrogantes, ¿sí? Mucho más que darles algo por cerrado y que ustedes digan, es esto, y lo saco de mi mente. Prefiero dejarles el anzuelito picando ahí y decir, a ver, me parece que va por acá, pero necesito conocerlo un poco más que otra cosa. Así que esto se los digo para que no se vuelvan locos si no saben muy bien qué hacer, qué pensar, dónde estar. Igual yo los voy a ir guiando ahora, pero nada, les aclaro eso también, que siempre lo aclaro. Bueno, yo voy a tocar una campanita para marcar el comienzo y el fin, que me parece que eso los va a ayudar, y el resto del tiempo los voy a ir guiando. Entonces, quizá como indicación para la postura, pónganse, veo que están casi todos sentados, la idea es que se puedan poner con las piernas a 90 grados, el respaldo, la columna separada de respaldo, porque siempre lo que tratamos es que la columna esté como liberada, por un poco jugamos con la posibilidad de generar espacio en el cuerpo, ¿no? Y esto de poder separar las vértebras, que es un lugar de mucho nudito tensional,
ya empieza como a favorecer. Y además porque también nos reconecta con la posibilidad de sentirnos postura, ¿sí? O ser cuerpo. Normalmente estamos un poco más disociados y está bueno que desde la postura uno pueda ya empezar a ordenar y a sentirse cuerpo y habitar el cuerpo en el momento presente, ¿sí? Bueno, muy bien. Yo voy a cerrar mis ojos. Ustedes hagan lo que ustedes sientan en relación a eso. El tema de cerrar los ojos ayuda a la distracción, pero eso también va en cada uno. Lo único que sí, si están con los ojos abiertos, pongan un punto a un metro de distancia para abajo, para el frente, para no irse a otros estímulos. ¿Sí? Bien, vamos a empezar. Vamos a abrir este espacio práctica haciendo una respiración profunda, sentida y consciente. Que nos permita comenzar a conectar con el cuerpo, con el intercambio con el ambiente, con lo que está sucediendo en este momento. Y desde ahí os voy a invitar a cada uno a que sientan una intención personal en este momento para esta práctica. Recuerden que la intención es aquello que necesito y quiero aprender en este momento. Quiero bajar un poco los decibeles, quiero calmar la mente, aquietar el cuerpo, hacer una pausa, ordenarme, ver las cosas con más claridad. Lo que cada uno sienta que necesite en este momento. Y desde esa intención vamos a llevar la atención hacia los pies, apoyados en el piso, sintiendo el sostén de la tierra, sintiendo el tirón de la gravedad que nos invita de algún modo a descansar, a saber que algo nos sostiene y que por ahí también podemos de a poco, cada uno a su tiempo, ir soltando el peso del cuerpo, el peso de los pensamientos, el peso de todo lo que venimos sosteniendo en estos días. Sientan también los glúteos e isquiones bien apoyados en la silla. Y también desde ahí dejen que drene todo aquello que en este momento queremos soltar, queremos aliviar, volver más liviano. Y desde esta conciencia de cuerpo que se va despertando y que vamos sintiendo, sostengan la atención en la respiración. Dejen que la respiración respire por ustedes, no hay que buscar una forma de respirar, sino descansar en el ritmo natural de la respiración, sintiendo el aire que entra, que viaja por el cuerpo y que luego sale. A lo mejor pueden sentirlo en las fosas nasales o en el tubo de la nariz o en la garganta o en el pecho o en la cavidad abdominal, donde cada uno elija, donde
donde lo sienta tal vez con mayor impronta, y se queda ahí, sintiendo esa respiración. Sintiendo el aire que entra, con el aire entra la calma, los nutrientes, la energía, y sintiendo la exhalación, cómo podemos soltar la tensión, las toxinas, lo incómodo. Una y otra vez, respiración a respiración, todas son distintas. Respiren como si esta respiración fuera la única. ¿Cómo decidirían sentirla? Probablemente en la mente ya a esta altura se habrá dispersado, se habrá vuelto casual, estará pensando en lo que viene después. Vamos a recibir todo eso en conciencia plena, intentando practicar, no juzgarnos por eso, sino reconocerlo, acercarnos con curiosidad, con interés, con amistad. Y de nuevo llevar la atención hacia donde decidí llevarla. Y cuando están listos, ahora van a llevar su atención hacia los sonidos que les llegan al ambiente. Sonidos más lejanos, sonidos más cercanos, agradables o desagradables. Algún sonido constante, otro tal vez más intermitente. Pero descansen en la escucha, no salgan a buscar ningún sonido, sino que dejen que los sonidos les lleguen. Y vayan observando todo lo que los sonidos pueden contar de lo que está ocurriendo en este momento. Pueden ser sonidos externos y también internos. Escuchen el silencio entre los sonidos. Y si la mente se va, o juzga, o quiere que las cosas sean distintas, simplemente nos damos cuenta y seguimos practicando la cualidad de la amabilidad, del reconocimiento y de empezar a ver cómo me puedo relacionar con eso que me molesta. Dándole su lugar, dejando que esté, porque simplemente está sucediendo en este momento. Y lo que sucede en este momento es la única realidad posible, y en ese sentido es perfecta.
Cuando cada uno lo decida, vamos a tomar una respiración profunda y sentida. Y vamos a hacer una suave rotación de los hombros hacia atrás, muy despacio y muy consciente, sintiendo cada tramo del movimiento. Quizás pueda aparecer algo de tensión, de dolor. Cuidado de no forzar, de no presionar, háganlo con conciencia amable, respetuosa de los límites de su propio cuerpo. Y luego 2 rotaciones con los hombros hacia adelante. Y a poco comiencen a hacer algunos suaves movimientos con los pies, con las manos. Y despacio, cada uno a su tiempo, en la medida que lo vayan sintiendo, pueden ir entreabriendo los ojos. Bueno, ¿cómo están? ¿Vino bien? Sí. Bueno, muy bien. Yo no sé cómo venimos de tiempo, porque tengo la nocheta acá, estamos mal de tiempo. Siempre me paso. Vale, ¿cómo querés que hagamos? Les extendemos, bueno, súper relajados, ¿no? Ya para hacer Hay que preguntas, seguir. tremendo. Si les damos 3 minutitos, posibilidad de 2 o 3 personas que quieran hacer alguna consulta. Y por supuesto, como dijimos al principio, todas las preguntas que están por escrito vamos a estar canalizándolas posteriormente y trasladándoselas a cada uno de los